astele.tv. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos sigan como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de astele.tv. Les saluda Raúl Fraga y, por supuesto, damos la bienvenida a nuestro colega periodista José Sobrevilla. Bienvenido, Pepe. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a quienes nos siguen. Y en esta que es nuestra última emisión del año 2018 y por supuesto seguiremos de qué manera durante el año 2019 y lo que viene. Hoy tenemos el privilegio de recibir en nuestro estudio al doctor Roberto Ribe Sánchez, autor de esta su obra número 23, México Limpio, reflexiones para un plan estratégico de desarrollo de la nación y del Estado 2020-2050, que está editado bajo la firma y el sello de la Hermandad Universitaria Puma, que preside nuestro amigo y colega Alejandro González Dávila. Bienvenido, doctor Roberto Ribe Sánchez. Gracias, buenas tardes, estimado Raúl, estimado auditorio. Pues sí, como bien dices, es una obra que busca llamar la atención sobre la importancia de elaborar un plan, no un plan al estilo de los últimos sexenales, Plan Nacional de Desarrollo, que por ponerte un ejemplo, el pasado 2013-2018 tiene 5 capítulos, México en paz. Sí. Y realmente la paz es un tema que genera mucha controversia, mucha polémica y muy sentido entre la sociedad. Entonces, antecedentes de la planeación en el país hay muchos, todos han venido a menos. Desde que se reformó el artículo 25 constitucional en 1983, se dice que el Estado sea rector del desarrollo y que el desarrollo sea nacional, integral, sustentable. Y si revisamos uno por uno cada uno de estos planes sexenales, pues realmente son objetivos, planes muy laxos, no tienen contrapesos en el Congreso, no tienen revisión presupuestal, son guías indicativas. Cierto. Para el Poder Ejecutivo. Y todo esto, te decía, cada vez rinde resultados más deficientes. Te pongo un ejemplo. Acabo de estar en Sonora, tiene el gobierno del estado plan 2015-2021. El Estado de México tiene su Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023. La ley, toda la normatividad indica que los planes deben estar alineados entre lo federal, lo estatal y lo municipal. Así es. ¿Con quién se alineó el Plan del Estado de México? Se fue a la Agenda 2030. Ya desconoció toda la normatividad, los objetivos, las estrategias de un programa federal. Los municipios que lleguen en enero al Estado de México van a hacer sus planes 2019-2021. ¿Con quién se van a alinear? ¿Con el estatal o con el federal? Y como eso, empezamos a abrir el tema. Entonces aquí la reflexión es invitar a la sociedad, a la nación, a que piense qué país queremos de aquí a 30 años. Eso es muy importante y sobre todo dirigido también a los tomadores de decisiones en el país, porque esta obra del doctor Roberto Ribe Sánchez permite explorar, analizar y generar la hoja de ruta de cómo se deben impulsar las nuevas acciones en el gobierno naciente de Andrés Manuel López Obrador, pero también en todo lo que viene a manera de generar no nada más el alcance sexenal, sino en el inmediato y corto y quizá hasta mediano plazos.
Efectivamente, el gobierno en turno ya ha delineado, ha anunciado innumerables acciones. No tendría Sí. tiempo para señalar que si el Tren Maya, que si la construcción de la refinería, que las becas, que son muchas acciones. Creo que ahora su principal reto de cara a la nación, porque aquí es una moneda con dos caras, es la nación y el Estado, o lo vemos desde el gobierno y la sociedad, son las dos caras de la misma moneda. La administración pública es la cara más externa del poder político. El policía, el maestro, el médico, etcétera, son los que captan las demandas y hay que traducirlas en programas, en recursos, en presupuesto. Y aquí, pues yo sugiero como mera reflexión, la nación es quien realmente va a decidir y el gobierno debe escuchar a la nación, no con foros de consulta burocráticos por cubrir el trámite, sino realmente escuchar a la nación y pensar primero una estrategia que nos asegure un futuro promisorio. No es fácil, no es inmediato, por eso digo a 30 años. Si tú revisas Japón, Finlandia, Suecia, todos los países europeos, Uganda, Sí. Irlanda, tienen planes al 2050. Entonces aquí una punta de lanza, invertir una quinta parte del presupuesto de egresos, que estamos hablando de poco más de 1 billón de pesos, en ciencia, tecnología e innovación. Fundamental. El CONACYT es una institución que ya no da para más. Se creó en los años 70, en un contexto muy diferente. Hay que crear una secretaría de ciencia, tecnología y negocios industriales. Hay que pensar en educación en línea, 100,000 maestros de matemáticas en línea, 100,000 maestros de física, 100,000 maestros de química, la universidad en línea. Por supuesto, sin desconocer la importancia que tiene la educación presencial. Y para toda la nanotecnología, toda la e-nano, los enanos que podríamos llamar, es una gama infinita de posibilidades para desarrollar aspectos, tecnología que puede aplicarse a la medicina, a innumerables campos de la vida cotidiana. Creo que ahí está el futuro. Frecuentemente les pregunto a áreas en donde voy a impartir docencia, dígame de qué marca es su computadora, de qué marca es su celular, de qué marca es su televisión. No hay marca mexicana, porque no hay tecnología mexicana. Somos un país maquilador, seguimos todavía con las políticas gubernamentales. Hasta este sexenio que terminó, nos conformamos en ser maquiladores. No hemos querido entrarle a desarrollar una tecnología propia y talento mexicano lo hay. Muy lamentable, ¿no? En ese sentido, doctor, ¿cómo llegan las instituciones a esta cuarta transformación anunciada por don Andrés? Muy burocratizadas, muy desgastadas. Un ejemplo que está a la vista de todos, pero nadie lo quiere ver. Hasta los años 90, una Secretaría de Estado tenía un secretario, 3 subsecretarios y cada subsecretario 3 directores generales. El oficial mayor, el coordinador de asesores, de manera que tienes 1 y 3, 4 y 3, 7, 10, 13, más otros 4, 5, una estructura de mandos superiores de secretario a director general de 20 cuadritos del organigrama. Revisen hoy cuántos tiene cualquier dependencia y te puedes encontrar casos que tienen 80. ¿Cuánto te cuesta eso en nómina? Y entonces tienes el secretario de Política Interior, el subsecretario de Política Interior, el jefe de la unidad de Política Interior, el director general de Análisis de Política Interior, el director general de Prospectiva de Política Interior. Ahí están los organigramas. Ve la Secretaría de Economía, parece más Secretaría de Relaciones Exteriores y no le entran a la economía informal. Entonces hay que revisar toda la estructura de mandos superiores que se ha incrementado en un costo de quizás unos 1,000 millones de pesos al año, y es burocracia improductiva. Sirvió para crear puestos a los amigos que desde Vicente Fox para acá
ya no tuvieron cabida en aquel viejo esquema en el que llegaba un presidente y había una movilidad muy importante con las renuncias de los servidores públicos de ese nivel. Se crea el servicio profesional de carrera, que en realidad no funciona porque le aplica a 4,000 personas de un universo de 3 millones. Entonces llega muy desgastada. Las instituciones cuestan mucho y producen poco. Doctor Roberto Ribes, ¿qué papel juega en la construcción del México que ahora necesitamos, un México limpio, el poder legislativo de este país? El Estado tiene atributos, atribuciones, funciones. Cierto. Para desarrollar las funciones tiene órganos. Los órganos del gobierno, los órganos estatales, por naturaleza deben ser autónomos entre sí. En la medida que el poder legislativo, el ejecutivo y judicial sean autónomos entre sí, más aparte los organismos con autonomía expresada en la Constitución, deben ser funciones que miren con un criterio de Estado y atendiendo a las demandas de la nación. Tienen que desempeñar funciones pensando en el Estado, en la nación, no en el modelo presidencial mexicano, que se atienden mucho a la función presidencial, a la línea presidencial. Aunque no haya línea expresa, la naturaleza entre los tres órganos debe revisarse fundamentalmente. Por ejemplo, en 1917, ¿quién nombraba a los jueces? El Poder Legislativo. La reforma de 1928 se la pasó al Ejecutivo. Y si revisamos todo el esquema de competencias entre legislativo, ejecutivo y judicial, pero también entre federación, estados, municipios, todo se centralizó. De manera que nuestro federalismo es muy centralizado, muy presidencial, y el siglo XXI me parece debe llevar a un esquema más descentralizado. Muy bien, después de la pausa continuamos con el doctor Roberto Ribes Sánchez. Sigan aquí. Aztele.tv. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Aztele.tv te desea feliz Navidad. Aztele.tv. Aztele.tv. Aztele.tv.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Que la paz y la armonía toque su corazón esta Navidad. De parte de todos los que integran Astele, les deseamos una muy feliz Navidad. Astele.tv. Gracias por continuar en la Agenda del Emprendedor. Estamos platicando con el doctor Roberto Rives Sánchez acerca de su libro México Limpio. Doctor, ¿cuáles son los ejes rectores de esta propuesta y a qué sectores debería impactar de los integrantes de la nueva administración? Gracias, Pepe. Sí, el eje es un plan estratégico para desarrollo de la nación y del Estado, quiero decir. Hay que buscar la fortaleza del Estado y la felicidad de la nación. Se dice frecuentemente, México ya es un Estado fallido. Me parece que hay que ser más precisos. Si decimos Estado fallido, pues sí, muy bien. ¿Qué es lo que falla? Exacto. Dentro del Estado, ¿qué falla? La población, quizás por una falta de cultura de la legalidad. Exacto. Falta el territorio porque no tenemos recursos. Me parece que no los estamos acabando, pero no de sobra, hay recursos. El gobierno, posiblemente tenemos muchas idas y vueltas y no avanzamos en línea recta hacia un futuro que garantice la felicidad de la nación. Claro. La punta de lanza de la estrategia creo que sería muy positivo para la nación pensar en la ciencia y la tecnología. Yo le apostaría a eso porque es un rezago totalmente evidente en el país. No tenemos un puerto de altura, pese a los logros que se dicen que tiene Tuxpan, en fin. Hay que ver nada más cómo funciona un puerto como en Marsella, y no es de los más grandes en el mundo. Claro. Cómo funcionan los puertos en Singapur, la capacidad, la infraestructura que tienen, y no somos competitivos. Tecnología para el dominio, el manejo, la explotación del espacio aéreo. La tecnología del siglo XXI depende de la comunicación satelital. Muy cierto. Y dependemos mucho del exterior en eso. Entonces, punta de lanza, nanotecnología, universidad en línea, puertos, trenes, embarcaciones que funcionen a base de hidrógeno. Hay mucho campo en tecnología. Los 4 ejes rectores paralelos, sí. Educación y cultura. No es posible que la porra mexicana del fútbol, que ve al gigante ruso en el pasado mundial de fútbol, ¡ay, cómo le hacemos! Vamos por Rambo y que nos enfrente. Se me hace vergonzoso. Totalmente. Creo que en México hay valores, personas, elementos culturales que nos deben hacer sentir dignos, pero no los queremos ver. No tenemos una identidad sólida. Además de la educación y cultura, revisión del federalismo. Claro. El federalismo mexicano ya es ineficiente. No como forma de gobierno. No vamos a cambiar a República Central ni a monarquía. La dependencia del 90% que tienen estados, municipios respecto del presupuesto federal, yo creo que debemos buscar cómo irla descentralizando, no mandando a los superdelegados a provincia. No, hay que darle competencias, facultades, atribuciones, recursos a los estados. A los municipios hay que meter la 4ª transformación municipal, que operen plenamente educación, salud y todo el régimen patrimonial inmobiliario, que en mucho depende de la federación. Y otro eje
puntal, bueno, en paralelo a eso, te decía, revisar toda la estructura de la administración pública, reordenar el presupuesto. 5 grandes, no es posible que una quinta parte del presupuesto se te va en pago de nómina. 1 billón y fracción es lo que cuesta la nómina del gobierno mexicano. ¿Cuánto genera la economía informal? Y dime, ¿a manos de quién va a parar? Yo vivo cerca de un mercado, no digo el nombre, no se vaya a sentir aludido el alcalde, pero cada puestecito en esta temporada son 20, 30, 50, 100 mil pesos por puesto callejero por temporada. ¿A dónde va ese dinero? El SAT no puede mandar a recaudar eso o obligar a los municipios a decirle, transparenta el ingreso y mételo a la ley de ingresos. Exacto. Bien. ¿Sí? Reordenar el presupuesto. Y un último, totalmente vital para la vida del país, es moralizar la vida pública. El sistema anticorrupción en México ahorita no funciona, es muy reactivo y un reto que tienen las nuevas autoridades es construir indicadores compuestos, no simples. Se destituyó, se le llamó la atención a 30,000 servidores públicos, pues porque no entregaron la declaración patrimonial, porque asuntos menores. No, hay que ver realmente la vigilancia, el control del gasto público y el desempeño Muy de los importante. servidores públicos. Sí. Cierto, doctor Roberto Rives Sánchez. Y 3 de los componentes del discurso de arranque de la administración ahora del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que ver precisamente con la corrupción, la impunidad y la violencia delictiva. Cómo han hecho crisis las propuestas de seguridad impulsadas recientemente en los últimos sexenios en México. Sobre ese punto en especial, ¿cuál es la innovación que se propone en México Limpio? Mira, aquí esto es como un juego de suma cero. La impunidad es un juego de suma cero. ¿Qué quiero decir con ello? De nada o de muy poco va a servir crear todo el esquema de la Guardia Nacional, preventivo y acéptame el caso. Agarran a todos los malandros, a todos los delincuentes y los trasladan al Ministerio Público. Con la tendencia que llevamos, que yo no he escuchado una reforma integral del Ministerio Público, una cosa es que nombren al nuevo fiscal, pero otra la reestructuración de fondo de los mecanismos de procuración de justicia, que entonces de lo que es actualmente una cifra del 10% que presenta el Ministerio Público con detenido ante la autoridad judicial, es decir, si hay 1.800.000 averiguaciones previas al año, ¿a cuántas personas presenta el Ministerio Público ante el juez? Al 10%. ¿A cuántas sentencia el juez? Al otro 10%. Entonces, del 1.800.000, 18,000 apenas son sentenciadas. ¿Y cuál es el gran problema? Dicho ya desde la época del presidente Zedillo, hay una fractura institucional, porque el Ministerio Público no integró debidamente el expediente, por las fallas en el debido proceso, por toda la X, Y y Z causas. El indiciado, el delincuente, ve en el Ministerio Público, en ese escalón del orden coactivo del Estado mexicano, ve la puerta de la salida y sale y se ríe del policía. Entonces, uno de los varios mecanismos es, el Ministerio Público no integró bien el expediente, entonces el que la pague. Tiene que haber un sistema de responsabilidades donde quedó libre porque hubo falla en el gobierno. Entonces, cuando decimos Estado fallido, en el caso concreto, ¿quién está fallando? Exacto. Muy bien. La autoridad ministerial. Si revisamos el orden jurídico, hay que revisar todas las reformas que se han hecho al marco constitucional, y la seguridad pública no era un problema de México. No existía incluso en el lenguaje jurídico hasta la reforma de 1983. Que después de la pausa el doctor Rives podrá redondear sobre este punto de atención especial en la agenda mexicana. Sigan aquí. Astele.tv
Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv te desea feliz Navidad. Astele.tv. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Que la paz y la armonía toque su corazón esta Navidad. De parte de todos los que integran Astele, les deseamos una muy feliz Navidad. Astele.tv. Agradeciendo la participación del doctor Roberto Ribe Sánchez, te preguntamos, doctor, ¿dónde y cuándo se va a presentar tu libro? Mira, dadas las fechas decembrinas, las festividades, en enero, a partir de enero va a haber varias presentaciones en distintos foros de la Ciudad de México. Haremos uno en Sonora, en varias partes de la República. Creo que pasando los Reyes ya estará a disposición de todas las personas, los interesados, este trabajo, esta reflexión, invitación a tu auditorio y a la nación del país. Pues te queremos agradecer mucho compartir con el espacio de Astele.tv dedicado al análisis político esta muy importante obra de innovación y propuesta para la nueva realidad que México vive. Muchas gracias, doctor. El agradecido soy yo. Muy buenas tardes a tu auditorio. Muchas gracias y en un momento más continuamos en tiempo real para las comunidades digitales con el doctor Eduardo López Betancourt. Sigan aquí en unos segundos.
Gracias por continuar en la agenda del emprendedor. Le damos la bienvenida este día al doctor Eduardo López Betancourt. Doctor, qué gusto tenerlo aquí, ¿eh? Mucho gusto, Pepe. Ya sabes, la historia nos vuelve a reunir y eso es lo más grato que puede darse. Muchas gracias. Claro que sí. Pues el doctor acaba de ser eje muy importante en el primer Congreso Internacional de Derecho Penal Acusatorio, que fue todo un éxito, lo pudimos constatar. Doctor, ¿qué nos dejó ese Congreso? Bueno, mira, participaron 62 universidades. Sí. De ellas, 16, nótese, de España, concretamente, 4 de Argentina, y en el mismo nivel tuvimos 2 de Chile, 2 del Paraguay, 2 de Uruguay, y fue sin duda un evento sui generis, Claro. distinto. Los temas que ahí se trataron fueron de los más complicados. Claro. Desde el narcotráfico, la conflictiva que ello mantiene desde hace muchos años en una situación verdaderamente de angustia a la población mexicana y por supuesto, al final de cuentas, con un gran drama que no es soluble más que a través de la legalización de las drogas. Pepe, no hay otro camino, claro. No existe manera de que tú des una solución que no sea dentro de ese ámbito, legalizar las drogas. Otro aspecto fue la trata de personas, una cuestión que hoy en el mundo mantiene una angustia también en ese tenor a la población. Ahí fue donde se tocaron aspectos que, nótese, tal parece que en el Congreso se adivinó lo que iba a pasar con los centroamericanos que llegaron a nuestro país, porque se planteó de manera muy concreta qué se va a hacer cuando vengan sur y centroamericanos y de otros países para tomar nuestro país como lugar de paso, porque ellos no quieren quedarse acá. Otro aspecto que destacó en el Congreso del ámbito penal fue el relativo al terrorismo, que si bien es cierto no lo tenemos intenso en nuestro país, no deja de ser una preocupación, y el aspecto global que va de la mano con toda esta conflictiva, la corrupción. Nótese que este es un aspecto que incide, Pepe, en todos los ámbitos de la vida, no solamente del derecho, sino en cualquier ámbito social. Ahí ese drama que es la corrupción está presente, y casualmente la conferencia inaugural la impartió un ingeniero, nótese, pero con una gran autoridad moral, que fue precisamente Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y él manifiesta que, no siendo abogado, en verdad se siente un tanto cuanto preocupado de estar en este congreso jurídico, pero al mismo tiempo aclaró, es que el tema es de todos. El tema no solo es de ingenieros, no solo es de abogados, es un tema de todos los que vivimos en este país, la corrupción. Esos fueron los aspectos centrales, y lo que nos dejó en forma concreta fueron experiencias de otros países de cómo combatir estos males, y otra cuestión que es esencial, la participación de los más destacados jurispenalistas mexicanos. Ahí estuvieron desde Sergio García Ramírez, un hombre de un talento especial. En fin, sería muy larga la lista que yo te pudiera señalar de los que participaron, porque fue abierto, magistrados, ministros de la Corte, no se diga ex procuradores y procuradores, en fin, fue una convocatoria muy amplia la que tuvo la universidad. Pues un verdadero privilegio para este espacio de periodismo digital de José Sobrevilla y un servidor Raúl Fraga, tener aquí al muy prestigiado doctor Eduardo López Betancourt. Doctor, le preguntamos sobre cuáles son los nuevos escenarios desafiantes para el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador en el contexto del nuevo sistema penal en México. Bueno, mira, Raúl, si concretamente te refieres a lo que es el tan traído tema de los juicios orales, Sí. Sí, señor. creo que ya llegamos al momento de precisar que fue un fracaso. Eso es. En México no funcionó el sistema oral.
muchos le apostaron a esta buena idea, pero al final no tenemos los elementos, la seguridad, y la población hoy por hoy está más inerme que antes. El delincuente sale con facilidad, no tenemos control sobre de ellos, o sea, nuestro país es un país subdesarrollado, se pierde el delincuente, Pepe, en cuanto sale de la cárcel, no va a ir a su casa, no va a ir a un trabajo, no va a ir a un centro social preciso, se va a escapar. Y el delincuente que cometió un robo en la Ciudad de México lo vas a encontrar el día de mañana en Puebla, en Monterrey, en fin, no hay una precisión. Nuestro delincuente es un delincuente que camina, que se va, que se pierde, y no tenemos la policía, Pepe, para cuidarlo. Claro. Como en Estados Unidos, ahí sí funciona perfectamente bien. Cuando un juez impone, de acuerdo con el delito, una sanción económica y se le otorga la libertad, lo que se le coloca a ese delincuente es inmediatamente un detector para ver dónde se encuentra, hay un eficaz sistema policíaco, pero aquí no tenemos esos sistemas. Entonces el delincuente se va, sigue delinquiendo ridículamente y muchos de los delitos se han dejado de considerar graves, y esto es una situación anárquica. Los jueces no están a la altura del reclamo social, y como bien lo dijo un jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, se han convertido las cárceles en puertas giratorias. Entran y salen. Entonces ahí, mi querido Raúl, pues no hay solución más que cambiar el sistema, es la única opción que tenemos. Perfecto, esta gran reflexión continúa después de una pausa. Sigan aquí. Astele.tv. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer, y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv te desea feliz Navidad. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.
paz y la armonía toque su corazón esta Navidad. De parte de todos los que integran Astele, les deseamos una muy feliz Navidad. Astele.tv. Doctor Eduardo López Betancourt, ¿cuál es la voz, la opinión y visión del gran experto que tú eres sobre este llamado escenario de confrontación y conflicto entre el naciente gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial en este país? Bueno, tengamos en cuenta, Raúl, que Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, no engañó a nadie. Fue muy exacto desde su campaña. Sí. Y ese planteamiento que él hizo de acabar con la corrupción, Pepe, de acabar con los privilegios, pues fue lo que le llevó al poder. La gente está cansada, Raúl, de los abusos, la arbitrariedad, esos manejos en lo oscurito, de tal manera que su conducta es congruente. Él está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y una de esas medidas, señores, la ley es para todos. No podemos crear una ley para un grupo y otra para el otro, y unos que son privilegiados, seguir manteniendo esa tónica. Si en un ámbito, y te los voy a decir con toda claridad, que no quede duda de mis palabras, Pepe, si en un ámbito hay corrupción, que es lo que quiere acabar López Obrador, es en el Poder Judicial. Es un cinismo sin precedentes. Beneficios privados, amiguismo, nepotismo llevado a sus extremos. No hay un juez que no tenga a sus parientes trabajando mediante, eso sí, un mecanismo más falso que una moneda de 3 pesos, Raúl. Sí. Yo soy juez, no trabajan conmigo mis hijos, pero sí con el de enfrente. Y los de enfrente trabajan conmigo. Y entonces aquello es una barbaridad, no tiene precedentes, es algo que da en verdad molestia a la sociedad, se siente lastimada, y yo aplaudo, y se los digo con sinceridad, la conducta del presidente. Todos iguales, la ley es para todos. ¿Por qué esos señores quieren seguir ganando sueldos ofensivos? ¿Por qué lo hicieron? Tengamos en cuenta. Por la serie de tranzas que hacían con el gobierno federal. El nepotismo se dio precisamente en ese renglón para favorecerse a sí mismos. Es más, pero bastante conocido que si no tienes un tío juez, un hermano magistrado, tus posibilidades de ingresar al Poder Judicial, sobre todo al federal, son imposibles. Tiene unos sueldos ofensivos, Pepe. Un señor ministro de la Corte, entre sí y aquello, 600,000 pesos al mes. Claro, no es por concepto todo de sueldo. Que le meten renta, que alquiler de automóviles, que gastos de representación y una serie de circunstancias que son en verdad ofensivas. Y ellos tienen que cumplir ante la voluntad popular. Eso es lo que yo quiero hacer señalar. Los jueces, los magistrados, no llegan por voluntad popular, llegan por las tranzas, por los amiguismos, por los compromisos. Cuando unos jueces favorecen al poder, recuérdate, Raúl, el anatocismo famoso. Interés. ¿Por qué cambiaron a unos jueces? Para favorecer precisamente el anatocismo, que fue en perjuicio de toda la población. Intereses sobre intereses, Pepe, para favorecer a los grandes banqueros. Esta situación fue una infamia. Ahora yo aplaudo y yo espero, y eso lo deseo,
que el presidente López Obrador se ponga en su lugar y no permita que estos mequetrefes jueces se pongan al tú por tú cuando no tienen razón. Cuando ya ya basta. lo hicieron. Ah, sí. Sin embargo, doctor, con un sistema penal acusatorio fracasado, ¿cómo va a enfrentar Andrés Manuel y su equipo esa limpia de corrupción y todo esto? Bueno, mira, tendrá que hacerse nuevas disposiciones legales. O sea, entendamos que no funcionó este sistema acusatorio, que fue un fracaso, que hubo una serie de compromisos equivocados, en la que evidentemente tratamos de seguir lo que ha sido un grave error en materia de justicia, imitar a otros países cuando no tenemos las condiciones. Yo estoy convencido que López Obrador tendrá que mandar pronto iniciativas para cambiar este sistema. No volver al pasado, Pepe, porque también eso es algo gravísimo. Pero ¿sabes una situación que hubo en el pasado? La víctima, al que le robaban el automóvil, Raúl, al que lo defraudaban, al que le mataban a un familiar, no podía acudir a los juzgados y se le dio un poder insano al Ministerio Público. Esto tiene que ser moderado, sin duda, ante una nueva perspectiva y ante el fracaso. Reconocerlo es algo digno de aplauso y yo sí espero que el licenciado López Obrador mande pronto una iniciativa para que todo esto se enderece correctamente, se actúe como debe de ser, que los delitos graves sigan mereciendo sanción de prisión, que es imprescindible. No podemos dejarlos en la calle, no podemos darle a la sociedad esa inseguridad que hoy por hoy tiene. Constantemente escuchamos, Pepe, que el ladrón fulano entró ayer a prisión y hoy salió, porque un juez le concedió la libertad imprudentemente sin darse cuenta del riesgo social. Vamos a tener que esperar con gran deseo un cambio legislativo que sea para bien de la población, mi querido Pepe. Muy bien, otro de los ángulos claves del doctor López Betancourt es que es formador de nuevas generaciones de abogados en este país. ¿Cuáles son los códigos o los perfiles que ahora necesita México en las nuevas generaciones de abogados en donde tú tienes mucho que aportar y que estás haciéndolo, doctor? Raúl, necesitamos cambiar la mentalidad de nuestros estudiantes. Muy bien. Es algo que es imprescindible. El muchacho no puede llegar a la universidad con una actitud de sátrapa, con una actitud de gángster, a ver cuánto o cómo logra que la víctima se despoje de lo que tiene para que él cobre cantidades absurdas y no cumpla con su deber. Un gran problema en materia jurídica es la falta de un colegio de abogados. No tenemos, Pepe, un colegio. Dicen, y esto un poco en broma, pero nada alejado de la realidad, que en una población como la Ciudad de México, que tiene 15,000 abogados titulados, hay 15,000 una asociación. ¿Por qué está pasando esto, Raúl? Porque hay una gran cantidad de escuelas patito. Esas escuelas que imparten la carrera de abogado, Pepe, se han incrementado ante la irresponsabilidad gubernamental. Y claro, una escuelita sin mayor trascendencia de fin de semana o esas que llaman en línea, está produciendo abogados que no sienten el compromiso. Raúl, es lo que hay que tomar en cuenta. La vocación del abogado, como la vocación del médico, como la vocación del ingeniero, tiene que ser estricta y darle oportunidad a quienes tengan en verdad deseos de cambiar este país. La moral, la ética del abogado, los principios morales que lo van a impulsar para no realizar cosas negativas para la sociedad, sino que todos trabajemos en un mismo sentido para darle paz a la población,
que hoy por hoy es de lo que más carece, paz, tranquilidad. Y en ese sentido las escuelas deben cambiar, Pepe, sus planes y programas de estudio. Planes donde haya preferencia por las escuelas, por las materias éticas, por las materias morales, por los principios del respeto a la vida humana, incrementar todo lo relacionado con los derechos humanos, hacer entender a la población que lo fundamental es que vuelva a tenerle confianza la población al derecho. Y en esa medida es como debemos tener a ese abogado que inspire confianza. Hoy por hoy, Pepe, hablar de un abogado es hablar de un riesgo. ¿Cómo me va a ir? ¿Qué es lo que me va a cobrar? Y me va a mentir diciéndome que me va a beneficiar, y al final todo es una mentira muy grande. ¿Qué tal? Pues, y en ese sentido, doctor, el compromiso de las nuevas generaciones en esta cuarta transformación, que yo la tomo como algo muy estricto, muy serio, y que va a cambiar la vida del país. ¿Cuál es el compromiso de sus egresados? Esa es la clave, o sea, el compromiso tiene que ser participar activamente, ser un agente de cambio, volver a tener confianza en el derecho. Por favor, Raúl, Pepe, acuérdense que empezando por el policía. Claro. Cuando ustedes eran jóvenes, que yo ya llevaba un poco más de tiempo que ustedes, hagan memoria, le tenías confianza al policía, Sí, decías, claro. Hoy ves a un policía y tienes más temor que al propio delincuente, porque se ha perdido, porque es todo un sistema, no puede decir únicamente el juez, no puede decir solo el Ministerio Público, es todo un sistema, y el primer encuentro con la ley es el policía. El primer encuentro con la justicia es el policía. Y esa es la clave, que hay que formar policías que estén acordes y en un proyecto que sea integral, se incorpore a los abogados, se incorpore a los jueces, pues no que los jueces parece que saltan de un lugar a otro, pues porque lo que buscan es el beneficio económico, cuando tiene que ser un ministerio. Quien se dedique a ser juez es porque tiene vocación de servicio, tiene vocación para atender a la población. Cuando un policía se dedica a ello, que sienta casualmente que tiene esa gran responsabilidad de proteger a la sociedad, que entiendan que no va a ser policía como pasa en la Ciudad de México y en provincia, como un último recurso laboral. Eso ya debe terminar. Muy bien, Cierto. pues lamentablemente lo que termina en nuestro espacio por el día de hoy. Te agradecemos muchísimo, doctor Eduardo López Betancourt. Siempre importante todo lo que nos aportas. No, pero... Y por favor, en el año que viene hay que tenerte por aquí porque es siempre edificante. Será un escucharte. privilegio, Raúl, cuantas veces tenga la oportunidad de estar contigo, aquí con Pepe también, me sentiré muy honrado. Muchas Siempre gracias. Transmitir un saludo a tu auditorio y más aún en estas fiestas decembrinas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Pepe Sobrevilla. Al contrario, Raúl, gracias a los que nos siguieron. Y por supuesto les damos las gracias por todo el seguimiento que han otorgado a nuestro espacio de análisis, reflexión y propuesta, la agenda del emprendedor de AzTele.tv en este año 2018. Por supuesto les dejamos nuestros abrazos y las felicitaciones para que todo lo mejor los acompañe en el año 2019, donde vaya que tenemos también citas cada semana. Nos vemos la próxima emisión el lunes 7 de enero de 2019. Gracias a nuestro muy profesional equipo de producción y a las comunidades digitales que nos ven con el poder del periodismo de la nueva época digital. Raúl Fraga les agradece. Hasta pronto. Aztele.tv. Aztele.tv.